nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a otra entrega de Iglesia Cristiana, periodos de nuestra historia. Esta es la Confraternidad de la Floresta en su espacio en YouTube, Confra Floresta. Es un honor tenerles con nosotros. Estamos hablando de la otra mitad del Evangelio, historia de la iglesia. Bienvenidos. Y el periodo que hoy nos compete es el periodo de la iglesia reformada, desde 1453 a el año 1600 después de Cristo. Leamos el texto sagrado que nos dice: el justo por la fe vivirá. Ahí en Romanos capítulo 1, versículos 15 al 19 dice así el texto sagrado. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, ¿sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó a todos. Que el Señor añada bendición a su palabra. La iglesia reformada, un periodo preciosísimo, 1517 hasta 1600. ¿Qué nos narra, qué nos cuenta este periodo, querida iglesia, queridos amigos? La venta de indulgencias plenarias colmó la paciencia de un monje, oiga bien, un monje católico de la Orden de los Agustinos en Alemania. Observaba cómo el tema de las indulgencias se volvió un negocio rampante en las calles, y él iba caminando porque él era capellán allá de la Universidad en Wittenberg, y veía sus ovejas tiradas en el piso borrachos, dice la historia, y que él les preguntaba qué era esa condición, que por qué estaban así, que si no les daba temor el juicio. Y los borrachitos le decían a su pastor, a Martín Lutero: no, yo no tengo miedo, y sacaban una indulgencia que ya habían comprado, lo que llamaba indulgencias plenarias. Yo ya compré la salvación, le decían los borrachitos, y ese hombre no podía aceptar semejante situación. Dice la historia que él es haciendo sus devocionales, leyendo la palabra y todo en griego antiguo, en griego del Nuevo Testamento, se encontró con ese texto que acabamos de leer: el justo por la pistis, ahí en griego es pistis, o sea, el justo por la doctrina bíblica vivirá. Y dice la película, dice la historia, que él subraya, hace unas notas a pie de página y subraya solamente. Entonces, ese chispazo del Espíritu Santo hizo que Martín Lutero dijera: no es por indulgencias, no es por plata, no es por clases sociales, no es por X o Y razón humana, es un regalo de Dios por fe, para fe y con fe, punto. Y empezó a redactar 95 tesis. Martín Lutero pega en la capilla de Wittenberg, allá como era acostumbrado los anuncios en la universidad, 95 tesis protestando contra todas esas doctrinas que habían difuminado, dañado, sacado de contexto la religión cristiana que Jesús fundó. Y paralelamente a lo que hace Martín Lutero, Gutenberg inventa la imprenta de manera industrial, de manera más fuerte, más rápida. Hombre, y Gutenberg se estrenó su impresora, su imprenta mecánica, pero tan rápida, con las 95 tesis, y empezó a publicarla, y inundó el Imperio Romano con esas 95 tesis. Se armó la de Troya. Se armó la de Troya porque el rey francés, el rey alemán, el rey de Holanda, el rey de muchos reyes que conformaban, príncipes que conformaban el Imperio Romano, vieron en esa oportunidad la manera de irse en contra no solo del
del emperador romano, del rey romano, sino del papa que estaba en Roma. Tremendo. El renacimiento europeo ayuda al protestantismo nacional que estaban buscando. Las personas estaban buscando una excusa, un florero de Llorente, una oportunidad para expresar que ya no aguantaban más tanta manipulación de fe. Porque es que para esta época, cuando el Papa decía te excomulgo, el Papa quitaba y ponía príncipes. Le tenían el pavor desde el príncipe de una nación para abajo. Y esta fue la oportunidad para revelarse en todos. Lutero es protegido en Würzburgo por el príncipe de esta ciudad y aprovecha para traducir el Nuevo Testamento del griego a un alemán sencillo. Y escribe entonces la Biblia del Nuevo Testamento para todos en Alemania, en un idioma alemán sencillo y fácil de leer. Eso fue algo extraordinario. Lutero le dice a ese tiempo en Würzburgo es que la cautividad, no recuerdo cuántos años está allí escondido porque las malas lenguas cuentan, la historia cuenta que ahí lo mandan a matar. Ahí lo mandan a matar porque imagínate, tremenda revolución, tremendo protestantismo y este príncipe de Würzburgo lo toma cautivo, se lo lleva, le da muy buena vida allá en ese castillo y él escribe del griego al alemán el Nuevo Testamento. Para los alemanes ese Nuevo Testamento en griego es como para nosotros el Quijote de la Mancha. Se convirtió en el libro, en el texto de lectura por excelencia que le hace honor al idioma alemán. Y no solo eso a nivel académico, sino que también se convirtió en que el pueblo ya podía leer la palabra de Dios en alemán, ya empezaron a escucharla. Eso fue algo extraordinario. Como lo digo en otros contextos, eso fue un avivamiento del primer avivamiento de Pentecostés. ¿Sí? En Pentecostés el Espíritu Santo vino y avivó la palabra de Dios que estaba en el corazón de los apóstoles y empiezan a escribirlo y a predicarlo. Ahora Martín Lutero aviva nuevamente ese avivamiento, valga la redundancia, de la palabra de Dios entre nosotros. Paralelamente a las 95 tesis, al descubrimiento de la imprenta industrial, aparece otro elemento histórico de mucha influencia, como lo es el descubrimiento de América, ¿sí? Que se convierte en un incentivo para las misiones. Se convierte en un incentivo para las misiones, tanto las misiones españolas o las misiones católicas como las misiones protestantes. El descubrimiento de América relajó al continente europeo, los distrajo y comenzaron a salir barcos para el norte, centro y sur de América, como nosotros conocemos de una manera impresionante. El Papa responde con los jesuitas. ¿Sí? El Papa monta una orden llamada con base en los jesuitas como su ejército y se da lo que hoy conocemos como la Santa Inquisición. La forma en que respondió el Papa fue persiguiendo a los protestantes, persiguiendo a los que querían volver a ese estilo de vida cristiano, de la antigüedad, y lo que hoy en día conocemos como Santa Inquisición. Y esa Santa Inquisición llegó hasta América. Nosotros tenemos conocimiento en Colombia, en Centro, Suramérica, de la Inquisición tan tremenda. Pero aquí es donde voy a explicar un poquito lo que sucedió y de dónde sale el subtítulo La otra mitad del Evangelio. Colóqueme mucha atención. Ustedes saben que yo o me quito el sombrero para hacer énfasis o me lo pongo. Los españoles no abrazaron la reforma protestante, seguramente por lo lejos que estaban de Alemania y porque los reyes católicos eran bien católicos y no aceptaron la reforma protestante. Entonces, los reyes católicos conocemos por nuestra historia, que ahora sí no la cuentan en los colegios, manda, ¿sí?, a Cristóbal Colón con sus 3 barcos y sabemos la historia, pero llegan con la mitad del Evangelio. ¿Cómo así, pastor? Sí, la mitad del Evangelio es Cristo nació de una virgen, Cristo creció, Cristo predicó, Cristo enseñó y Cristo murió en la cruz. Hasta ahí. Básicamente
los pasos de evangelización tradicional católica son esos. Cristo murió en la cruz. Esa es la mitad del evangelio. Mientras que los ingleses sí abrazaron la reforma protestante luterana desde Alemania. Y ellos mandaron sus barcos, pero para el norte de América. Y los ingleses sí trajeron el resto del evangelio a América del Norte. ¿Cómo así? Sí, igual que los católicos. Cristo nació de una virgen, Cristo creció, Cristo predicó, Cristo enseñó, Cristo murió en la cruz, pero Cristo resucitó, quiere ser tu amigo, tu salvador, tu consejero, tu socio. Ese es el resto del evangelio completo. ¿Sí? Por eso a Colombia solo llegó la mitad del evangelio, mientras que al norte de América llegó todo el evangelio completo. A mí el Señor me regaló una tesis hace tiempo como teólogo que dice así: el adorador toma las características de lo que adora. Es interesante y haga conmigo este ejercicio que no es nada difícil. Piense en los países católicos y verá o que son tercermundistas o van en vía de desarrollo apenas. Centroamérica, Suramérica, Filipinas, algunos africanos, ¿sí? Algunos países indonesios, es decir, subdesarrollados, porque adoran a un Cristo que sigue crucificado en la cruz, que sigue allí supurando sangre, sufrimiento. Yo recuerdo cuando era niño y iba a la iglesia después de la misa y, por ejemplo, mi papá estaba enfermito, entonces uno miraba a ese Cristo que estaba crucificado para orar por papá y yo no sé, uno con esta cabeza tan tremenda, yo decía de niño, pero él está sufriendo más que mi papá. Él necesita más ayuda que mi papá. ¿Cómo le va a ayudar a mi papá si está así? Increíble. El adorador toma las características de lo que adora. Las calles de nuestras ciudades y de nuestros países siguen corriendo sangre, la violencia, la muerte, la guerra, y corre la sangre, porque el Dios que se adora en estos países sigue colgado en la cruz. Mientras que los ingleses le llevaron al norte de América el evangelio completo. Cristo no se quedó en la cruz, resucitó. Quiere ser tu salvador, redentor, consejero, socio, amigo. Hoy los países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Suiza, Holanda, Australia, son potencias. Son potencias porque adoran a un Cristo resucitado. Tienen mentalidad de resurrección, tienen filosofía de cuerpo glorioso, tienen proyección, objetivos y metas a largo plazo. Un Cristo resucitado. Por eso el subtema, el subtítulo de esta humilde pero amena y profunda charla: Historia de la Iglesia Cristiana, la otra mitad del Evangelio. El analfabetismo en esta época de reforma es un obstáculo para la evangelización mundial. Es decir, las personas que no sabían leer eran demasiadas. Era más fácil contar los que sabían leer, que casi siempre era el clero o monjes o monjas y uno que otro rey. De resto, todo el mundo era analfabeta. ¿Cómo llegar con la palabra de Dios a ese tipo de personas? Este es el periodo de reforma, ¿sí? Ya hemos visto los siguientes periodos: periodo apostólico, periodo de persecución, periodo imperial, periodo medieval, periodo de reforma, que es el quinto que estamos estudiando. ¿Qué aprendemos de este periodo de reforma? Dios siempre se proveerá de un remanente que haga su voluntad y cumpla sus promesas, como lo fue el 25% de la parábola de los terrenos. Uno ve la cosa a veces gris, negra, triste, lúgubre, pero uno ve que siempre hay un remanente. Que el 75% de los otros 3 terrenos no salieron buenos. Hay un 25% que generará fruto, y fruto al 100%, como sucedió con todos los que siguieron la Reforma Protestante desde Cristo hasta nuestros días. Al pueblo hay que evangelizarlo y predicarle en su propio idioma.
y en su propio dialecto y sin hacer acepción de personas o clases sociales. Uno de los grandes errores de la iglesia tradicional en esta Edad Media pasada fue que casi que la religión era para los ricos nomás y el infierno y la condenación para los pobres. Gravísimo. Al punto que hasta no hace mucho uno visita algunas iglesias antiquísimas de más de 200 años aquí en Colombia, están en Bogotá, están en Cartagena, creo que aquí en Antioquia hay algunas, donde habían dos tipos de zonas donde se sentaba la gente. Por eso la gente decía en una época, vamos a oír misa, vamos a oír misa. Se referían a que el sacerdote proclamaba, oficiaba todas las misas en latín. Los ricos estaban mirando de frente al sacerdote y los pobres en otra nave, en otra parte de la misma capilla, solo escuchaban y le veían la espalda al sacerdote. Eso es historia, investíguelo. Yo no estoy inventando nada. Vamos a oír misa, por eso. Y eso mermó mucho la teología de los pueblos. La verdadera fe en Cristo es gratuita y no podemos ponerle un periodo o un precio, directo o indirectamente, no importa qué tipo de religión sea. La fe debe ser gratuita aquí o en cualquier parte. La verdadera fe no manipula emocionalmente a nadie, sino que es doctrinal, basada en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, impactando de forma integral las personas que la estudian en su ser, pensar y hacer, como un edificio de 3 pisos. Una verdadera fe, un verdadero grupo de creyentes deja que la palabra fluya en todas sus vidas, que afecte emociones, intelecto y lo que hacemos. Siempre será mejor adorar un Cristo resucitado que me inspira a salir adelante que adorar un Cristo crucificado que me deprime en mi propia vida. ¿Cómo es el Cristo que tú adoras y sigues? Es una de las preguntas de este periodo. ¿A quién adoras? ¿A quién intercedes? ¿A quién le pides por tus favores y tus necesidades? ¿A uno que sigue colgado en la cruz o a uno que resucitó y está sentado a la diestra del Padre? Terminemos diciendo que mientras que los ingleses traen al norte de América el Evangelio completo, los españoles traen a Sudamérica la mitad del Evangelio, no más, con sus consecuencias sociales y políticas. En nuestra próxima entrega vamos a hablar de las misiones. No te lo vayas a perder. Y ya nos estamos acercando a la historia de la iglesia en Colombia, que va a ser algo extraordinario estudiarlo si Dios quiere. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Permite que nos edifique, pues, consuele y nos dirija. Gracias por estudiar estos periodos de la iglesia, para entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Gracias por Martín Lutero. Gracias por ese día que leyó ese texto en Romanos. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos los seres humanos. Ayúdanos, Señor, para que el avivamiento que generó Martín Lutero nunca se acabe, sino que se avive y llegue y siga llegando a los corazones de los seres humanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por atender nuestro llamado.